¿Alguna vez has tenido que sufrir las consecuencias de tus propias decisiones? Creo que todo nos ha pasado. Yo recuerdo que cuando era pequeño, una vez se me rompieron los zapatos de la escuela y mi mamá me llevó a comprar zapatos nuevos. Y entonces cuando llegamos allí yo vi unas botas y yo le dije, yo quiero unas botas, mamá. Me dijo, no, hijo, las botas no te sirven para la escuela. Le dije, cómprame las botas. Mi mamá empezamos a discutir y después dijo, ya no voy a discutir contigo. Me compró las botas. Ella tenía razón. Me salieron unas ampollas terribles que ya no podía yo soportar, pero ella no me compró zapatos nuevos. Me dejó sufrir las consecuencias de mis decisiones. ¿Sabes que al final del tiempo, cuando termine la batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, cada quien recibirá los juicios justos de sus propias decisiones? Y todo hombre segará lo que ha sembrado. Hoy vamos a estudiar justamente ese tema. Lección número 11, las 7 últimas plagas. Será un estudio profundo, pero también será un estudio muy alentador para los que hemos decidido ser fieles al Cordero y a su palabra. Que este repaso, que esta lección sea de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido para nosotros al estudiarla. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida y también estamos felices de que dos pastores más nos acompañan para el repaso de esta lección número 11. En primer lugar, quiero presentar al pastor César Sánchez, editor de nuestra casa publicadora Gema Editores, a quien le damos una cordial bienvenida. Gracias, pastor, muy amable por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Aquí estamos para considerar la lección de esta semana. Lección número 11, el bosquejo serán juicios justos, el colapso de Babilonia y la batalla final Armagedón. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro repaso con la ayuda de nuestro Dios. Cariñoso Padre, queremos colocarnos en tus manos. Estamos llegando a la lección número 11. Analizaremos un tema interesante sobre juicios justos que vendrán sobre aquellos que negaron la verdad. Te pedimos que nos bendiga, Señor. Dirige nuestras palabras, pensamientos, Señor, para que todo lo que digamos edifique tu pueblo y pueda ayudarnos a prepararnos cabalmente para ser parte de ese grupo redimido que alabará tu nombre por la eternidad. Que este repaso contribuya a ese propósito también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestro repaso de la lección número 11, las 7 últimas plagas. Y me gustaría comenzar colocando la base de lo que dice Apocalipsis capítulo 15. Dice aquí, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las últimas 7 plagas, con que la ira de Dios llega a su fin. Pero me gusta lo que dice el versículo 2 al 4, que dice, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Pastor Abraham, Pastor César, pues qué lindo que comienza antes de que lleguen estas últimas plagas, 7 plagas. Hay una escena nuevamente de victoria, donde los redimidos están con las arpas de Dios, alabando al Señor, y que pudieron salir fieles en medio de esa marca de la bestia. Sí, pastor, pues aquí podemos contemplar cómo el autor Juan, ¿verdad?, inspirado por Dios, contempla en visión a todos los redimidos, especialmente a ese grupo que se le denomina como los santos, como el remanente, como los 144,000 o la gran multitud, que son los mismos, pero con diferentes nombres, que han salido de la gran tribulación. Juan los contempla victoriosos. Y esto es muy importante porque Apocalipsis, del capítulo 15 hasta el capítulo 22, es el último bloque de esta serie de profecías. Y todo tiene que ver con eventos futuros, o sea, asuntos futuros. Y cuando Juan contempla a este grupo de personas,
él está viendo el final de la historia, como el último capítulo de un libro, nos lo presenta ya. Es como dicen los jóvenes, ¿no? Ya nos spoileó, ¿verdad? Ya nos arruinó. Dice, ya qué chiste tiene ver la película si ya es el final. Pero en el terreno espiritual es muy alentador conocer el final. Correcto. Porque nos dice desde ahora que estamos en el lado correcto cuando seguimos al Señor Jesucristo. Ahora, también es interesante aquí que este grupo de personas que contempla Juan es un grupo de personas que entonan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, según Apocalipsis 15:3. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento se entonó el cántico de Moisés? Cuando el pueblo de Israel cruzó en seco el Mar Rojo, y cuando estuvieron del otro lado, entonaron ese cántico de Moisés. Previo a eso, no tenían ninguna forma humana de salir del atolladero en el cual estaban. Tenían las montañas, tenían el desierto y tenían al ejército del faraón egipcio que venía decidido a llevarlos de regreso a su condición de esclavos. Y ahí la gente empezó a clamar, ¿no? A Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y tenían toda la razón. Ellos no tenían la manera de librarse de esa situación. La única manera como ellos fueron libertados fue por la maravillosa intervención de Dios. Amén, amén. Llegan al otro lado y cantan. Ese canto, ¿a quién iba dirigido? No iba dirigido a Moisés, no iba dirigido a Aarón, no iba dirigido a María, no iba dirigido a ninguno de los miembros de ese pueblo. Ni podían decir porque éramos muchos, lo logramos, no. Un canto dirigido completa y exclusivamente a Dios que los libró. Ahora, nosotros también entonaremos el cántico de Moisés y del Cordero porque reconoceremos que en esta situación caótica del mundo que se avecina, nada ni nadie nos puede librar más que Dios. Y al llegar al cielo, por eso, como dice Apocalipsis 7, con palmas en las manos, daremos honor y gloria al Señor Jesucristo porque nos sacó del dilema humano, del atolladero. Esa alabanza nadie la puede recibir, ningún humano la puede recibir, porque nadie nos podría librar de esta situación más que Cristo Jesús. Y es alentador Amén. Que al empezar este último bloque de Apocalipsis, que va del 15 al 22, ya en los primeros versículos tenemos el desenlace. Triunfadores en Cristo Jesús y alabando al Señor y reconociendo sus justos juicios. Amén. Y me gusta esa parte, Pastor Abraham, de recordar esa escena de victoria antes de que venga la descripción de las plagas. Sí. ¿Por qué es importante, pastor? Es bueno saber que esos juicios no son para el pueblo de Dios. Capítulo 15, versículo 1, dice, viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Okay. Primero dice, va a haber 7 plagas, ¿sí? Los ángeles tienen las 7 plagas. Pero antes de decirnos acerca de las plagas, presenta este cuadro de los justos ahí en el cielo. Y estos justos cantan, alaban a Dios. Y en el capítulo 15 y en el versículo 16, pastor, se realza la justicia de Dios. Mira lo que cantan ellos, versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Es decir, lo que va a pasar, lo que se va a describir en el siguiente capítulo, en el capítulo 16, es justo. Y ya en el capítulo 16, dice el versículo 5, y oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras y el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Ok? Así que entonces, aquí se describe la justicia de Dios. Lo que va a caer es justo. ¿Por qué? Porque ellos fueron contra el pueblo de Dios y porque no le hicieron caso al llamado de Dios al arrepentimiento. ¿Okay? Así que lo que vamos a ver a continuación, que son las últimas plagas, las 7 últimas plagas, son justas. Es lo que cantan
los justos y lo que dicen los seres celestiales. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver la descripción de ellas. Claro que sí, Pastor César. Vienen esos juicios justos. Me llama la atención, dice aquí la palabra de Dios, que ya la intercesión de Cristo termina. Mientras el Señor Jesucristo esté intercediendo, hay oportunidad. Cuando ya nadie puede entrar al templo, entonces significa que la intercesión se terminó. Bien, ahora dice aquí que uno de los seres vivientes da esas copas, ¿verdad? Y los ángeles derraman, y entonces vienen esas plagas. Plagas justas, pastor, plagas justas, pero ya se habrá decidido el destino final de todos los seres humanos. Sí, efectivamente, en este caso, estas plagas son juicios de Dios, pero a diferencia, por ejemplo, de las plagas que fueron derramadas en Egipto, en esa ocasión había oportunidad para que el faraón cambiara de parecer y se arrepintiera e incluso reconociera a Dios. No solamente el faraón, sino también los ciudadanos de Egipto tenían esa oportunidad. Igualmente, cuando estudiamos las 7 trompetas, que también son juicios de Dios, eran juicios de Dios mezclados con misericordia, con la intención de despertar a la gente, de llamar la atención a la gente y que la gente cambiara de proceder, las naciones reconocieran a Dios. Sin embargo, en Apocalipsis 16 ya son plagas que no tienen mezcla de misericordia. Ya no hay misericordia. Es una manifestación de Dios para proteger al pueblo. Recordemos que un poco antes de que es derramada la primera plaga, hay una sentencia de muerte contra aquellos que han rechazado la marca de la bestia. Entonces Dios interviene para proteger a su pueblo y son afectadas aquellas personas que llevan sobre sí la marca de la bestia. Por lo tanto, estas personas que tienen la marca de la bestia acuden a sus dioses, al dinero, al poder religioso, al poder político, en busca de ayuda, pero nadie les puede ayudar, nadie puede resolver su problema. En cambio, quienes tienen el sello de Dios pueden verse vindicados porque Dios manifiesta su justicia y porque Dios los protege de una manera muy, muy especial en un momento clave. Estoy recordando el arca de Noé. 120 años, dice la sierva de Dios, que cada martillazo era una oportunidad. Cuando se cierra la puerta, no hay más oportunidad. De eso estamos hablando, Pastor Abraham. Sí, el pastor César habló de las plagas en Egipto. También se puede hacer un contraste con las plagas de las trompetas, ¿no? En la era cristiana. O sea, cayeron juicios de Dios sobre los que estaban en contra del pueblo de Dios. Pero como podemos reiterar, era un juicio de Dios, las plagas cayeron, ¿verdad? ¿Para qué? Para buscar el arrepentimiento de esas personas, para que se viera que Dios es poderoso y que nada de lo que ellos pudieran hacer podría ir en contra de Dios, o sea, no le iban a ganar. Entonces, Dios demuestra su poder, pero al mismo tiempo demuestra su perdón y demuestra la oportunidad que esa gente tenía para arrepentirse. Estas últimas plagas, ¿sí? Nuestro intercesor, está vacío el templo, ya no hay intercesor, por lo tanto ya no hay mezcla de misericordia, caen totalmente, ¿verdad? La ira de Dios cae sobre esas personas que desecharon el llamado de Dios, desecharon el mensaje de los 3 ángeles, ¿sí? Y prefirieron tener la marca de la bestia en su frente o en su mano que el sello de Dios. Mientras tanto, los hijos de Dios están sellados y están protegidos. Me llama la atención, pastores, que las plagas vienen primeramente, la primera plaga dice aquí que lo que hace es una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. O sea, viene justamente pegado con el asunto que vimos de las bestias y esta marca que se quiere imponer. Viene esta primera úlcera maligna justamente para aquellos hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Y después viene la segunda plaga, la tercera, que tiene que ver con mares, ríos. O sea, las cosas de naturaleza se vuelven incluso en contra
de estas personas. Sí, bueno, es interesante cómo la gente se ve afectada en su salud. En primer lugar, en su salud. Son úlceras. La segunda plaga es el mar. Y el mar representa, sobre todo en ese momento en que Juan escribe, representa la fuente de trabajo. Es una fuente de trabajo. Recordamos como más de un discípulo de Cristo pues era pescador. Representa el mar comercio, ¿verdad? Porque era el medio de transporte, o sea, los barcos pues usaban el mar como hoy los aviones usan los aires o los coches, la carretera, pero el mar no se puede navegar, ¿verdad? No se puede porque está convertido en sangre. Después los ríos. Y no hay vida. Y no hay vida, ¿no? Después los ríos, tercera plaga, los ríos. Y eso va en cuanto a nuestra necesidad básica, ¿no? Que el agua la necesitamos para todo, para beberla. Y como punto número 4 es el sol. Y el sol, bueno, pues para que haya cosechas, para que haya planta, que haya fruto, tiene que haber sol, forzosamente, que produce precisamente el crecimiento. Así que todo esto crea un cuadro caótico en el mundo. Yo considero simplemente hoy en día, en cualquier país de Latinoamérica sobre todo, cuando hay un problema de salud en algún país, las instituciones médicas del gobierno no pueden satisfacer la demanda de las personas que tienen un problema de salud. Ahora imaginemos este cuadro donde 2/3 partes del mundo están afectados por una plaga. Es imposible, no importa cuánto dinero alguien pueda tener, si lo llegara a tener, no va a haber los médicos, no va a haber los medicamentos, no va a haber los hospitales. Hablando del tema de salud. Por otro lado, hoy en día, si usted va al aeropuerto y de repente está nevando en un lugar, se cancelan los vuelos. Es un caos, un caos. Ahora aquí hay un caos en las comunicaciones, porque eso es lo que nos presenta la segunda plaga, cuando el mar se convierte todo ahí en sangre. Es un caos en las comunicaciones, es un caos porque no hay abastecimiento de alimentos, porque está afectado el agua dulce, el río y el sol. Y cuando tenemos este panorama, todavía la gente guarda esperanza de una ayuda humana. Y dicen, recurramos al clero, al catolicismo romano. Vamos, ahí es nuestro último recurso. Ellos tienen todo el poder. Pero la quinta plaga no es para el ciudadano común. La quinta plaga es para el clero romano, porque dice el versículo 10, en el Apocalipsis 16:10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y la gente se mordía la lengua por causa del dolor. Así que la quinta plaga va dirigido ahí, específicamente ahí, de tal manera que la gente se da cuenta que en quien habían centrado su esperanza no les pueden ayudar. Incluso los que están ahí están titiriteando, que están temblando, se mordían la lengua, ¿no? Esa es la situación. Entonces la gente simplemente, ¿qué podemos hacer? No pueden hacer nada, nadie los puede librar de esa situación. Toda su fuente de esperanza se acabó. Sí, ahorita yo creo que en el segundo bloque vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pastor. Sí. Pero yo quisiera apuntar la actitud de los que están sufriendo las plagas. Dice en el versículo 15:8 de Apocalipsis, dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Están sufriendo, pero ellos, su enojo, su ira, están contra Dios y blasfeman. Y dice el versículo 10, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Está demostrando lo que hay en el corazón. Exacto. ¿Sí? Estas personas no se doblegan ante el Señor, no se arrepienten, y entonces blasfeman su santo nombre, ¿no? A pesar de que todo lo que están recibiendo
es justo. Se derrama la primera, la segunda y la tercera, dice el versículo 4, y entonces después de que se derraman las 3 primeras plagas, oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Los cielos dicen que todo esto es justo, y los malos, los injustos, blasfeman el nombre de Dios por lo que están recibiendo. Qué actitudes tan diferentes, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa. Me parece que el punto ha sido bastante claro. Hay juicios justos contra aquellos que decidieron dar la espalda a Dios. Y vamos ahorita a continuar con la segunda parte, que es el colapso de Babilonia. Lección número 11, las 7 últimas plagas. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 11, las 7 últimas plagas. Ya establecimos en el primer punto los famosos juicios justos, donde estas plagas se dirigen a aquellos que han determinado su futuro porque le dieron la espalda a Dios. Ya vimos que las primeras 4 plagas tienen que ver con pues las consecuencias que tiene la gente. La quinta plaga que ataca directamente el trono de la bestia. Y vamos entonces a esta sexta plaga que está ahí en el versículo 12 del capítulo 16. Dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Pastores, ¿qué significa ahora que el río Éufrates se seca? ¿Verdad? Es bueno saber qué significaba y por qué se seca y qué significado tiene. Bueno, es interesante resaltar que siempre todos los éxodos históricos han tenido un alto grado de dolor o ha significado una prueba para el pueblo de Dios. En el caso del pueblo de Israel, en su éxodo se secaron las aguas del Mar Rojo cuando se dividen y pasa el pueblo en seco. Realmente es hasta que cruzan el Mar Rojo que pueden cantar y experimentar su plena liberación. Pero hay otro éxodo y con un Moisés muy diferente al del éxodo que todos conocemos, que es el éxodo del pueblo de Israel, el pueblo judío, de la cautividad babilónica. Y cuando el pueblo sale de ahí es gracias a un nuevo Moisés que es Ciro. Dice la Biblia en Isaías 44, 28, yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Así que Ciro es como el nuevo Moisés, es el libertador del pueblo que favorece y establece condiciones para que el pueblo pueda regresar a su lugar de origen, a reconstruir el templo y esperar al Mesías. ¿Cómo fue esa liberación? Dice también aquí Isaías 44, 27, yo soy el que dice a las profundidades, secaos, yo haré secar tus ríos. Y de manera literal, Ciro, como un estratega de guerra, decidió desviar el cauce del río y entonces los soldados, el ejército, pudiera caminar sobre el lecho y atacar a la ciudad y entonces cayera Babilonia. Cayera Babilonia. Ahora en Apocalipsis, capítulo 16, encontramos esta Babilonia simbólica que está conformada por el poder político, por el poder económico, por el poder religioso. Todo esto conforma Babilonia y Dios se atribuye el secamiento de las aguas del río Éufrates. Dice Apocalipsis 16, 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Así que Dios se atribuye, mi ángel es el que hace que se seque. ¿Y qué es esto? Bueno, las aguas representan gente. Dice Apocalipsis 17:15, también me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Todo el apoyo, todo lo que sostiene a la gran ramera. Aquí está. El hecho de que se seque significa que le dan la espalda, que le retiran su apoyo.
¿Y por qué le retiran su apoyo? Bueno, no debemos olvidar el trasfondo de Apocalipsis 16:12. Esa es la sexta plaga. Es decir, la idea concatenada son las primeras 5 plagas. Y ya dijimos que en la quinta, la gente, después de sufrir las 4, recurre al clero, donde Satanás tiene su trono, donde la bestia tiene su trono, en busca de ayuda, pero ellos son afectados con la quinta plaga. Cuando toda la gente se da cuenta que ni ellos lo pueden ayudar, inmediatamente le dan la espalda y le retiran su apoyo. Eso significa el secamiento de las aguas del río Éufrates. Correcto. Entonces, el río Éufrates, que era un símbolo, pastor, de apoyo, digámoslo así, de los enemigos de Dios, ahora se quedan solos. Hay un retiro de apoyo, hay un retiro de fuerza y se quedan solos. Sí, pastor, podemos recordar la historia de Babilonia y su caída, ¿no? La Babilonia literal, ese reino que se levantó, y lo menciona en el Antiguo Testamento. Dice que Babilonia era alimentado por el Éufrates, precisamente, que pasaba por el medio de la ciudad, y le proporcionaba agua para sus cultivos y para el consumo humano. Así que Babilonia se sentía segura ahí, tenía sus murallas, y nadie podía entrar para atacarla. Así que Babilonia no podía sobrevivir sin el Éufrates. Así que el Éufrates era el apoyo para esa ciudad. Y simbólicamente, pues Babilonia ya sabemos que es el símbolo de un poder en contra de nuestro Dios. Y entonces el río Éufrates se seca, como lo explicó el pastor, cuando ese apoyo que recibe Babilonia para existir, que son los poderes civiles, seculares, políticos, económicos, entonces al ver que Babilonia no es capaz de protegerlos de la quinta plaga, entonces ellos, ¿verdad?, al ver la imposibilidad de Babilonia para protegerlos, le retiran su apoyo, y es que entonces se seca el río Éufrates, o eso es lo que simboliza el secamiento del río Éufrates, cuando todos los poderes políticos, sociales, económicos le retiran su apoyo al catolicismo, al papado, ¿no? Y me llama la atención que dice aquí que esto del secado del río Éufrates prepara el camino para los reyes que vienen de Oriente, pastor. Sí, bueno, en la Biblia siempre, vamos a decirlo así, todo lo bueno para el pueblo de Dios procede del oriente, ¿verdad? Todo lo bueno procede del oriente. Por ejemplo, Isaías 41:25, que se refiere a Ciro. Dice, del norte levanté a uno y vendrá. De donde nace el sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como a lodo, como pisa el barro el alfarero. O sea, Ciro llegó del oriente. O sea, él venía de Irán, ¿no? O sea, de Irán a hacer caer a Babilonia, y Babilonia literal se ubicaba donde hoy es Irak. O sea, de oriente hacia occidente, esa fue su dirección. Cuando nació el niño Jesús y vienen los sabios a traer regalos, vienen del oriente. En relación a la segunda venida de Cristo, Jesús dijo en Mateo 24:27, como se muestra el rayo que sale del oriente. Sale del oriente. Jesús viene de donde sale el sol, ¿no? O sea, del oriente. Entonces, en este caso, aquí en Apocalipsis 16, el propósito, ¿verdad?, del secamiento de las aguas del río es para dejar el camino dispuesto para los reyes del oriente, y se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús y a la hueste angelical que le acompaña para venir por su pueblo, para redimirnos. Así que todo esto está preparando el gran desenlace, ¿verdad? El gran desenlace. Claro, en el siguiente segmento vamos a hablar un poquito de este reagrupamiento para la batalla de Armagedón, pero entonces lo que está haciendo juicios para los que dieron la espalda a Dios está preparando las buenas noticias, las buenas nuevas para los que confiaron en el Cordero. Vindicación para el pueblo de Dios, ¿no? Vindicación. El punto cardinal, como dijo el pastor, para nosotros es el norte, ¿no? Siempre buscamos el norte. Para el pueblo de Dios era el oriente, ¿no? La puerta del santuario daba al oriente también. O sea, todo lo relacionado con Dios y su pueblo viene del oriente. Lo mejor viene del oriente. Y se nos
aconseja que volteemos hacia el oriente frecuentemente, porque de ahí aparecerá el Señor Jesús, ¿no? Amén. Buenas nuevas para todos nosotros Para también. todos. Bueno, vamos a hacer una pausa más y regresamos a tercer segmento, la batalla final del Armagedón. Regresamos. Tus obras son maravillosas, en ellas veo tu gloria y tu poder. Hasta en las cosas simples muestras tu grandeza. Te alabo, oh Señor. Si sale el sol o cae la lluvia, nos habla todo de un gran diseñador. La creación es un testigo que en silencio te proclama su Creador. Los cielos hablan de tu amor y el firmamento muestra tu poder. Las olas del inmenso mar todo proclama tu gran majestad, tu compasión. Veo en el hombre, pues fuente eres de bondad, de amor, y es por tu amor ilimitado que soy salvo. Te agradezco, mi Señor. Me das amor, misericordia, más que riquezas, me das tu bendición. Por cada don perfecto quiero agradecerte. Te alabo, oh Bien, estamos de vuelta, estamos llegando a la parte final de esta lección número 11, las 7 últimas plagas. Una lección profunda, pero también una lección que trae ánimo al pueblo de Dios para mantenernos fieles. Ya vimos los juicios justos, el colapso de Babilonia, donde el río Éufrates se seca, se queda sola, y entonces viene la batalla final del Armagedón. Viene entonces este versículo 13, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales, van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, esa famosa batalla llamada Armagedón. Pastor Abraham, Pastor César, se queda sola este poder político y entonces se reagrupa, como que veo aquí que viene y vuelve otra vez a retomar esta fuerza y vamos a buscar a los reyes para reagruparnos y volver a atacar y destruir al pueblo de Dios. Sí, a pesar de que las aguas del río Éufrates se secaron, que ya hemos mencionado que significa la falta de apoyo, el enemigo usa una última estratagema, ¿verdad? Una última estrategia con el propósito de reagrupar, reordenar a sus fuerzas con el firme propósito de destruir y exterminar al pueblo de Dios, todos aquellos que rehusaron la marca de la bestia
y aceptaron el sello de Dios. Ahora, es importante resaltar aquí en el versículo 14, donde habla de, bueno, el 13, que vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Es la triple alianza, ¿no? El paganismo, espiritismo, el catolicismo romano y el protestantismo apóstata, respaldados por la bestia semejante al cordero, que se reordenan, se reagrupan, lanzan una nueva estrategia con la idea de eliminar al pueblo de Dios. Es el último gran engaño de Satanás, no al pueblo de Dios, sino más bien el enemigo a su propia gente les alienta esperanza de que sí es posible seguir con el plan original de la destrucción, a pesar de todo lo que han vivido de las 5 plagas que ya han descendido, ¿no? Esa es la intención del enemigo. Correcto. Y con esto prepararse para esa batalla final del Armagedón, pastor, que hemos mencionado en otras ocasiones, una batalla espiritual se prepara. Sí, pastor. La actitud que muestran los injustos al recibir las plagas es lo que los prepara para el gran engaño último de Satanás, como dijo el pastor, para reagruparlos, ¿no? Para ir en contra del pueblo de Dios. Ya hemos visto que en vez de arrepentirse, en vez de darle gloria a Dios, ellos blasfeman el nombre de Dios. Ya leímos en el versículo 9, dice, los hombres fueron quemados con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Y en el versículo 10 también dice que blasfeman el nombre de Dios y no se arrepintieron. Esa actitud prevalece en el corazón de ellos y están listos para que Satanás los vuelva a engañar a través de la triple alianza, como lo mencionó el pastor, y entonces son reagrupados para destruir al pueblo de Dios. Y se forma también esto que decimos, vienen para la gran batalla final, que es el Armagedón, ¿no? Y ahorita vamos a explicar por qué Armagedón, ¿no? ¿Por qué se menciona? Ese es un buen punto, pastor, porque regularmente esa batalla de Armagedón hasta Hollywood la toma, ¿no?, para hacer películas. ¿Qué es la batalla del Armagedón? Estamos, creo que, claros en que la batalla para los enemigos de Dios es una batalla real. Es una batalla real. Nosotros lo entendemos desde una batalla espiritual, porque ellos sí tienen la intención de eliminar al pueblo de Dios en esa batalla. Pero es una batalla que ya está ganada, espiritualmente hablando, ya está decidido incluso el futuro de los redimidos. Pero me parece que para nosotros o para el pueblo de Dios será una batalla de vindicación, con la intervención de Dios, por supuesto. Sí, el término Armagedón nos remite a varios relatos del Antiguo Testamento, donde diferentes naciones se aliaban con el propósito de destruir al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, espiritualmente hablando, era su batalla en el sentido de que su tarea era confiar en Dios. Así es. En 2 de Crónicas, capítulo 20, está la maravillosa historia de Josafat. 3 naciones se alían. Entonces dice, vamos a atacar al pueblo de Dios. Y Dios no le dice al pueblo, preparen su ejército, tomen tales cuales armas. Dios le dice al pueblo, vístanse como si fueran al templo y salgan marchando y cantando una doxología a Dios. Esa era una prueba espiritual para ellos, porque si yo estoy en ese tiempo entre ellos, a lo mejor yo soy tentado a decir, me llevaré una daga debajo de mi manto, por si se me ofrece en el camino. ¿De qué me sirven a mí los cantos en medio de la batalla? Es una prueba, es una lucha de confianza en Dios. Y la gente salió marchando y cantando, y cuando llegan, descubren que las 3 naciones que se habían aliado se habían destruido a sí mismas. Ellas mismas. Se habían destruido. Y simplemente el pueblo llega a tomar el botín, ¿no? Llega a tomar el botín de la guerra como vencedores. En el caso de la historia de Gedeón sucede algo semejante. A medianoche, todos los enemigos ahí medios adormilados ven esas antorchas, escuchan los gritos, el sonido de las trompetas, y ellos se imaginan que es un verdadero ejército cuantioso cuando solamente son 300. Y ellos empiezan a destruirse entre sí en las tinieblas. Entonces el papel del pueblo de Dios en este caso es de espectador de las grandes maravillas de Dios,
Pero desde luego la gran prueba para ellos es, ¿confiaremos en Dios como para ir a la batalla con antorchas y cántaros contra una enorme muchedumbre de soldados? ¿Confiaremos en Dios como para estar cantando en medio del caos? En ese sentido es nuestra lucha espiritual. Vamos a confiar en Dios que nos va a dar el alimento en ese momento, que nos va a proteger. Hace muchos años quizás algunos pensamos, vamos a huir al monte en una cueva, nadie nos va a encontrar. Pero hoy la tecnología nos demuestra que no importa en qué lugar del mundo esté yo, el enemigo va a saber dónde estoy yo. Así es. Siempre lo van a saber. Entonces no depende de dónde me esconda yo, depende de Dios que me va a proteger, esté donde esté. Así es. Esa es mi prueba, confiar en Dios, y esa confianza se debe desarrollar hoy. Hoy, ahí no va a surgir esa confianza, eso es hoy, desde ahora. Exactamente, y de hecho siempre fue así. En todas las historias bíblicas, cuando tomaron Jericó, por ejemplo, ¿no? Pues den vueltas y griten. Dios siempre ha llevado a su pueblo a una decisión por su fe. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Verdad? ¿Quién será tu Dios y quién ganará la victoria? Al final, las victorias las gana Dios. Sí, pastor, el comentario de la lección nos dice que Armagedón pues, es una palabra hebrea que quiere decir el monte de Megido, ¿no? Pero resulta que no hay un monte que se llame Megido, sino que es una zona cercana, ¿verdad?, a las faldas del Monte Carmelo. ¿Sí? Y si recordamos, en el Monte Carmelo se llevó una batalla espiritual de decisión. Yo recuerdo las palabras de Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Así es. Y aquí les dice, si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Hagan una decisión. ¿Sí? Y esa es la batalla que libramos, una batalla espiritual que la libra toda la humanidad, tiene que librar a toda la humanidad. Por eso está predicando el mensaje de los 3 ángeles, para que todos tengan la oportunidad de decidir a favor de Dios o a favor del enemigo, del sello de Dios o de la marca de la bestia. Entonces, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? ¿No? Y me llama la atención que desde pequeños, cuando ves la historia esta de Elías, dices, pero él, ¿qué fe tuvo en decir, échenle agua hasta el altar, porque Dios va a hacer descender fuego del cielo? Así es. Esa es la seguridad, pastor. Y ahora vemos a una minoría, ¿no? Está Elías, es él, ¿sí? Contra todos los profetas de Baal y contra todo el pueblo, al quien le está haciendo el llamado, ¿no? Así que el pueblo de Dios, pues, es minoría siempre, o ha sido minoría, y en el tiempo final va a ser minoría. Y todo el mundo, aliado otra vez, engañado otra vez por Satanás, se va a reunir para destruir a esa minoría que ha guardado los mandamientos de Dios y que fue sellada porque hizo una decisión antes del fin del tiempo de gracia. Así que estos engaños, pastor, son previo al fin del tiempo de gracia, previo a las 7 últimas plagas, pero que desde antes ya se hizo la decisión para estar en esta situación. ¿De qué lado, de qué ejército estás? ¿De los engañados por Satanás, de los que eligieron tener su marca, o de los justos de Dios, que van a estar, como dijo el pastor, protegidos en todo instante y estarán seguros por la protección de nuestro Dios? En el Monte Carmelo, los profetas de Baal y Baal no pudieron hacer descender fuego del cielo. Lo hizo Dios. Pero en el día viernes de la lección se nos viene una cita diciendo que Satanás justamente va a hacer descender fuego del cielo. Sí, para hacer precisamente más engañosa la estrategia, ¿no? Más engañosa la estrategia. Ahí en Apocalipsis capítulo 13, en cuanto a los engaños, como ahorita menciona el pastor Abraham, antes de que termine el tiempo de gracia y antes del derramamiento de la primera plaga, que ya está trabajando la triple alianza, y como parte de los engaños hacen descender fuego del cielo. Y en ese lapso, que está en la parte del viernes, es cuando el enemigo falsifica la segunda venida de Jesús. O sea, hasta ese grado llega, en ese marco del debate de sábado-domingo, el enemigo falsifica, pisa la tierra, hace milagros, e incluso tiene la osadía de decir, ¿no?, el día santificado es el domingo, con la idea pues de engañar, y como dice la palabra, aún a los elegidos.
Y me llama la atención, y creo que sería muy bueno resaltar, que el versículo 15 como que es un añadido, ¿verdad? Allí como es una palabra de ánimo de parte de Dios para los que estamos estudiando este libro del Apocalipsis, esta revelación. El Señor pone allí un versículo que dice, hey, mantente listo, mantente listo, mantente velando. Sí, en todo el capítulo 16 hay un versículo que rompe la coherencia de las plagas, que es el versículo 15. Y el versículo 15 es una exhortación a prepararnos hoy. Nos dice que si no nos llegáramos a preparar, la venida de Jesús nos sorprenderá como la llegada de un ladrón. Y además, en ese momento del caos, en el contexto de las plagas, nos sentiremos como si estuviéramos en la calle y de repente todas nuestras ropas desaparecen, ¿no? Desprotegidos, desnudos. Entonces aquí la invitación es: guarda tus vestiduras, guarda tus vestiduras. Bienaventurados los que guardan sus vestiduras, que representa la justicia de Cristo, la comunión con el Señor Jesucristo y la confianza en Él, que es lo único que nos va a permitir permanecer de pie en este contexto de la gran prueba final. Correcto. Palabras de ánimo, pastor. Sin duda alguna, pastor, pero son palabras de ánimo, pero también es como una advertencia, ¿no? Sí. ¿Sí? Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Es dichoso el que hace esto, pero el que no, pues ya se describieron todo lo que se va a sufrir. Entonces creo que debemos hacerle caso a la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros que leemos la Biblia, que pertenecemos a la iglesia, creo que debemos poner mucha atención en esto para estar listos, para estar preparados y leer la Biblia. Sobre todo leer la Biblia para no ser engañados cuando esta triple alianza va a tratar de engañar a todo el mundo, ¿no? Hemos llegado al final de nuestro repaso. Creo que ha sido un repaso muy lindo, muy profundo y muy alentador. Vamos a despedirnos como acostumbramos con palabras finales de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor César, a quien agradecemos su presencia. Sí, bueno, apreciados amigos, hermanos, indiscutiblemente podemos desde ahora contarnos como bienaventurados, como afortunados, porque conocer el último capítulo de la historia del drama de este mundo nos da mucha ventaja, en el sentido de que sabemos cómo debemos prepararnos y cómo debemos asumir las pruebas que pronto se avecinan. Que Dios nos bendiga y que saquemos provecho de todo este conocimiento anticipado que tenemos sobre los eventos finales. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros. Gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, ya sabemos cómo va a terminar esto. Dios quiera, ¿verdad? Y que nosotros podamos hacer la adición a favor de Cristo Jesús para estar entre aquellos que, aunque perseguidos, aunque soportando la persecución o la ira de todo el mundo, así como Elías se mantuvo firme y fiel, así también nosotros nos podamos mantener fieles y firmes para la gran batalla que se va a librar, ¿no? Muchas gracias. Podamos ser librados. Gracias, pastor Abraham. Hermanos, si bien es cierto que habrá una batalla final, esta batalla del Armagedón, cada día libramos nuestra propia batalla y cada día decidimos quién es nuestro Dios. Dios permita que nos mantengamos fieles a Él en estos días que estamos viviendo para estar preparados para la batalla final. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor nos mantenga firmes y fieles, confiando en la sangre del Cordero. Hasta la próxima. ¿Qué tal, hermanos? Es un placer saludarles y poderles invitar para la 4ª conferencia bíblica de parte de la Universidad de Montemorelos, el Centro White y la Escuela de Teología. El tema, el santuario y sus servicios. Nos acompañarán los expertos sobre el tema del santuario a nivel mundial.
profesores que vienen de Andrews University, profesores que vienen del Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General y otros más quienes nos ayudarán a entender este tema que es tan trascendente para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El lugar, la Universidad de Montemorelos. La fecha, 3 al 6 de julio. Les esperamos.